Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Ubaldo Quiñones, su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente, como siempre, su servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante. Y vayamos nuevamente a nuestra América Latina. Vayamos nuevamente a América Latina, vayamos a Brasil. Con un Jair Bolsonaro que está encaminando a Brasil al abismo. No crea que yo hablo por hablar. Le voy a exponer hechos, noticias, información, como siempre el análisis y las conexiones. Quiero que usted me entienda que a su servidor no le gusta hablar de noticias, no expone noticias, no le gusta únicamente hablar de una noticia y decir, bueno, hacer un circo de una noticia, hacer polémica de una noticia. A mí me gusta exponer hechos y noticias actuales combinados con hechos y noticias anteriores para que usted vaya dándose idea realmente de la jugada. A mí lo que me gusta es exponerle los hechos y las noticias explicados de cómo perjudican o cómo benefician o cuáles son los intereses detrás. Algo que nadie hace, únicamente su servidor Ubaldo Quiñones. Entonces voy a exponer hechos y noticias importantes para que usted entienda de por qué el señor Jair Bolsonaro está arrastrando precisamente al Brasil al abismo. Muchos no lo quieren mirar en este momento. No lo quieren mirar porque no les conviene o porque no quieren o porque en estos momentos aún no se han dado cuenta. Un día lo van a hacer y se van a dar cuenta tal vez cuando sea tarde. Pero vayamos a los hechos y noticias. Luego yo le explico el resto. Vayamos a los hechos y noticias. Este 6 de noviembre, allá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, escuche usted, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, 187 naciones del mundo votaron a favor de que el bloqueo económico que vive Cuba por parte de Estados Unidos sea levantado. 187 naciones votaron a favor. 3 naciones votaron en contra. Ya se imaginará quién. Estados Unidos, Israel y Brasil. 2 naciones se abstuvieron, Colombia y Ucrania. Así está la cosa de hoy cuando se busca que se levante el bloqueo económico en contra de Venezuela, porque es un crimen de la humanidad, o es un crimen en contra de la humanidad y una violación a los derechos humanos de todos y cada uno de los cubanos, por más de que si les gusta o no el castrismo o el chavismo o Díaz-Canel o los Castro, eso no importa. Estamos hablando de hechos y noticias y de lo que realmente significa la Carta Magna de la Organización de Naciones Unidas y las leyes internacionales, más allá de si gusta o no gusta. Esa es la verdad. Ahora, vayamos al punto interesante. El pasado 23, del 19 al 23 de octubre, el señor Jair Bolsonaro realizó una visita oficial a naciones como Japón, como China, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Saudi Arabia, para buscar acuerdos comerciales con los diferentes gobiernos de estas naciones y para buscar un acercamiento económico con estas naciones. Claro, no olvide usted precisamente, amigo y seguidor de su servidor Ubaldo Quiñones y su canal Gateway, que Brasil forma parte del G5, estamos hablando de los BRICS, el grupo de los 5, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Estas 5 naciones forman el grupo de los BRICS. Pero desafortunadamente con las actitudes del señor Jair Bolsonaro y su alineación total a Estados Unidos, pues ha perdido la confianza aún de sus mismos socios. Por lo tanto, China va a invertir en Brasil, pero no como lo hace en otras naciones, sino que en un poco de recelo porque no confía, por un lado, ni en Estados Unidos, ni por otro lado en Brasil, aún que supuestamente son y forman parte del mismo bloque. El problema no es que formen parte del mismo bloque, el problema es la actitud del señor Jair Bolsonaro y sus acciones, ¿entiende? No es la de confianza en contra de Brasil, es en contra de Jair Bolsonaro.
Y aquí le va algo interesante para que vea cómo todo está correlacionado. Vayamos. En la visita que realizará Emiratos Árabes Unidos y Qatar para buscar también acuerdos comerciales y busca un acercamiento a estas naciones, no olvide que son amigos y socios de Estados Unidos y son amigos y socios de Saudi Arabia. En Saudi Arabia, el gobierno de Saudi Arabia se comprometió a invertir 10 billones de dólares en Brasil. Se comprometió, según el acuerdo. Pero hasta hoy, pese al acuerdo firmado, no han concretado absolutamente nada. Únicamente quedó en, digamos, que en un acuerdo verbal entre estos dos gobernantes, Jair Bolsonaro y Mohammed bin Salman, o el príncipe heredero. Pero no hay, hasta este momento, no hay nada de eso. Mientras que el día 14 de octubre, para que vea cómo van las cosas, el día 14 de octubre firma con el gobierno de Rusia 30 acuerdos comerciales que superarán, aunque nadie ha hablado de la cantidad, se habla de una enorme cantidad tanto de inversión de Rusia, así también como de Saudi Arabia, en todos los sectores, en ambas naciones. Ahí sí hubo concreto, algo concreto y real. Y curiosamente, 2 días después de que firmara este contrato, este acuerdo con Rusia, con el señor Vladimir Putin, firma un acuerdo con ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, discúlpeme. Pero digamos el primer ministro de India. Con el primer ministro de India. Justamente 2 días después de que firmara con el señor Vladimir Putin, firma un acuerdo de una inversión por parte de Saudi Arabia en la India de 100 billones de dólares. 100 billones. Fíjese, con Rusia se concretaron los acuerdos. Con India firmaron un acuerdo de inversión por parte de Saudi Arabia de 100 billones de dólares. Inmediatamente después del acuerdo, el gobierno de Saudi Arabia inyecta 35 billones de dólares, de la cantidad que va a ser 100 billones de dólares. Inmediatamente, pero para la India. Sí, en la India, en la infraestructura o en los diferentes sectores. Inmediatamente. Curiosamente, con Brasil no pasó. Oh, aquí vamos, la guerra por el petróleo. Yo les he dicho, nunca debe de pensar que los hechos y las noticias están aisladas. Siempre tiene que saber cuál es la jugada. ¿Por qué en India sí? ¿Por qué en Rusia sí? ¿Y por qué no en Brasil? ¿Lo va entendiendo? Muy simple, lo he dicho. Brasil, bueno, digamos, disculpe, Rusia, India, China forman parte de los BRICS, pero los tres están colocados en el punto estratégico de la ruta de seda. ¿Ve para dónde está girando precisamente Saudi Arabia? Para aquellos que siguen mis videos, yo solamente les estoy diciendo las conexiones. Es malo lo que yo digo porque yo pienso que sí debe haber cientos y miles de políticos que me odian precisamente por exponer cosas o abrir ojos para que la gente no entienda y piense que deben de creer lo que ellos dicen, pero desafortunadamente alguien tiene que decir la verdad. Pero vayamos, ahora ya va mirando el juego, pero les digo, siga a su servidor Ubaldo Quiñones, no se va a arrepentir. Yo conozco las jugadas, yo sé perfectamente cuáles son los movimientos y cómo se van dirigiendo, pero vayamos a los puntos interesantes aquí. Entonces, ahora vamos a Brasil. Un Brasil que definitivamente, un Jair Bolsonaro que prácticamente ha perdido credibilidad o está perdiendo credibilidad en algunas partes, en algunas regiones del planeta. Y curiosamente no le queda más que una opción, arrimarse a Estados Unidos y los socios de Estados Unidos, que no le garantizan futuro tampoco. ¿Por qué? Vamos, las privatizaciones. ¿Qué es lo que pretende el gobierno del señor Jair Bolsonaro a través de las nuevas reformas estructurales como hizo el gobierno de México el señor Enrique Peña Nieto, las reformas estructurales? ¿Qué es lo que pretende con las reformas estructurales el señor Jair Bolsonaro? Simple y sencillamente la privatización de todos los sectores de la nación, todos. Petrobras está en proceso de privatización, ¿okay? Petrobras está en proceso de privatización. Electrobras está en proceso de privatización. Ferrobras, o sea, los ferrocarriles de Brasil están en proceso de privatización. O por lo menos el Parlamento y el gobierno de Brasil ya están trabajando en las políticas que se implementarán para la privatización de todos los sectores de la nación, de todos los sectores estatales, la privatización de todos, inclusive aeropuertos y por supuesto los puertos ya están metidos precisamente en el área de la privatización. Nada más para que vea que es la privatización. Viene la privatización total
de Brasil. Y yo me pregunto, usted hermano brasileño, sin que se ofenda, sin que se enoje por conocer la verdad, ¿no se ha dado cuenta de lo que pasó en Argentina con la llegada del señor Mauricio Macri, las privatizaciones, el endeudamiento al Fondo Monetario Internacional, las supuestas inversiones? ¿A quién han beneficiado? Absolutamente a ningún argentino, a unas cuantas empresas y empresarios, pero han llevado a la pobreza a la mayoría de los argentinos, tanto así que la economía casi está a punto de colapsar, con un endeudamiento que en 30 años no pagan los mismos argentinos. Pero eso fue con un gobierno que apoya al señor Jair Bolsonaro. Y ya miró la introducción de este video al señor Jair Bolsonaro. No le gusta el señor Fernández, obviamente quería un Macri, pero resulta que a Macri el que no lo quiere es el pueblo, porque los ha llevado a la pobreza. Pero ese es el reflejo de lo que lleva precisamente personajes como el señor Jair Bolsonaro. Vayamos a Chile. ¿O acaso no se ha dado cuenta que en Chile el oasis de América Latina era un oasis para unas cuantas empresas, unos cuantos empresarios, para la burguesía, para las instituciones financieras que estaban saqueando los recursos de los chilenos, los estaban endeudando, los estaban llevando a la miseria? Y hubo un despertar de los chilenos en contra precisamente de la disparidad y de los precios inaccesibles que hay en Chile, llevados por otro gobierno apoyado por el señor Jair Bolsonaro. ¿O me equivoco yo? Ahí tiene. Ese es el reflejo real de lo que va a pasar tarde o temprano con el Brasil. Es el reflejo real, guste o no guste lo que yo diga. Vienen las privatizaciones y, vamos, también creó y está trabajando, y ya ha trabajado, bueno, esto ya se está implementando inclusive en el Brasil, y mis hermanos brasileños no me van a dejar mentir, que precisamente en el área laboral, en la reforma laboral del señor Jair Bolsonaro, bueno, simple y sencillamente le pone condiciones, le pone restricciones, así también como le impone a los ciudadanos brasileños, a los trabajadores brasileños, una serie de requisitos. Les impone, digamos, leyes, les impone o les pone cierto tipo de restricciones, les impone un sistema establecido que tienen que tomar en cuenta cada uno de los brasileños, incrementa el precio, digamos, la edad para el retiro, va a quitarle a los pensionados, o les va a rebajar la pensión a los que ya están pensionados, van a retirar los subsidios por parte del Estado a los que ya están retirados y que están, ¿cómo le diré yo? ¿Cómo le nombran a las personas que no pueden trabajar o que ya están retirados y que tienen condiciones que no les permiten trabajar o que no les permiten moverse? Bueno, aquellas personas que se encuentran bajo, se me fue el nombre, discúlpeme, aquellas personas que están en condiciones de no trabajar o que tienen problemas físicos que no les permiten hacer nada, bueno, también a ellos les va a quitar o les va a rebajar las pensiones. O sea, prácticamente está creando las condiciones para que las multinacionales y transnacionales prácticamente tomen posición de la riqueza de los hermanos brasileños, y a los brasileños simplemente con todas las reformas laborales que ha ido creando el señor Jair Bolsonaro, simplemente está creando esclavos brasileños para las grandes empresas multinacionales y transnacionales que al final se van a venir quedando con la riqueza precisamente de los hermanos brasileños. Todo está en proceso de privatización. Las reformas laborales tienen condiciones para los trabajadores, pero no para las multinacionales, ni transnacionales, ni los empresarios. ¿De qué tipo de reformas estamos hablando? Es verdaderamente aberrante lo que está haciendo el señor Jair Bolsonaro. Y ha sido un fracaso en las diferentes visitas que ha realizado a diferentes regiones. Un fracaso. No hay confianza en él, ni siquiera en el extranjero. Peor aún, el gobierno del señor Jair Bolsonaro aseguró y apostó por Estados Unidos. Están trabajando en un programa, o digamos en un tratado de libre comercio, ¿no?, entre Brasil y el mismo Estados Unidos. Pues resulta que cuando estaba el señor Juan Ignacio Lula da Silva y luego la señora Dilma Rousseff, a los cuales les dieron un golpe de Estado, resulta que el señor Barack Obama, que continuó el señor Donald Trump, impuso tarifas o impuso sanciones a productos del Brasil, o prácticamente detuvo algunos productos de Brasil que se vendían en Estados Unidos. O sea, los detuvieron, no más. Los detuvieron en Estados Unidos, únicamente porque no les gustaba Dilma Rousseff o no les gustaba el señor Lula da Silva. Imponen o bloquean
algunos productos del Brasil, incluyendo la carne, que es muy importante, donde Brasil es uno de los principales productores de carne de Sudamérica junto con Argentina, pero bloquean esos productos para que no lleguen a Estados Unidos, únicamente porque se le antojó al señor Barack Obama, porque no le gustaba Lula o porque no le gustaba Vilma. Y se esperaba precisamente que con la llegada del señor Jair Bolsonaro, como es amante de los Estados Unidos, es amante de los gringos, se esperaba precisamente que el gobierno de Estados Unidos levantara estas sanciones o, digamos, le permitiera a los productos brasileños entrar a su territorio, puesto que están trabajando en un supuesto mercado o en un supuesto tratado de libre comercio. Yo le advertí, vea mis videos, yo advertí entonces cuando llegó el señor Jair Bolsonaro, cuando empezaron a hablar supuestamente del tratado de libre comercio, advertí a mis hermanos brasileños, no vayan a permitir que Bolsonaro realice el tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque los únicos que van a salir perjudicados son los brasileños. El producto de Estados Unidos va a entrar a su territorio de manera mucho más barata, mucho más accesible que los precios, que los mismos productos del mismo Brasil, para destruir el mercado interno y de esta manera colocar únicamente los productos de Estados Unidos, y de esta manera Estados Unidos tendrá, o cuando ya tenga el control del mercado, entonces los precios se van a ir a un precio inalcanzable. ¿No lo entendieron o no lo han entendido todavía? Bueno, ahí se la dejo. Lo digo esto porque precisamente, hablando del Tratado de Libre Comercio, creyendo el señor Jair Bolsonaro que podía acercarse y ser el socio comercial importante de los Estados Unidos, resulta que los productos del Brasil hasta hoy, a ninguno se le ha permitido la entrada, ni a la carne, ni a ningún producto. Aunque diga lo que digan los medios y diga lo que diga el señor Jair Bolsonaro, hasta hoy, investigando, ningún producto del señor Donald Trump no ha evitado o continúa con el bloqueo a los productos precisamente del Brasil. Mientras que los de Estados Unidos ya están empezando a colocarse en Brasil. ¿Entiende? ¿Entiende? ¿O quiere que le explique más de lo que está pasando con su Jair Bolsonaro? ¿Quiere que le explique más? Ahí está la situación. Estados Unidos lo traicionó a él mismo, al mismo Jair Bolsonaro. Pero Jair Bolsonaro cree que siguiendo con Estados Unidos va a ganar algo. No. Lleva a su nación al desastre. La lleva al desastre. Entiéndalo. Ya le expliqué todo. ¿Quiere que le dé un ejemplo de eso? De lo que está pasando y de lo que está haciendo el señor Jair Bolsonaro. Llámelo a la Argentina, llámelo a Chile. Vayamos a México. ¿Cómo Estados Unidos destruyó el mercado mexicano? Los que siguen mis videos, ahí andan algunos videos y ahí están circulando todo el tiempo, sobre México, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador estaba en campaña política todavía. Todavía estaba en campaña política. Advertí entonces, precisamente apoyando apoyando al señor Andrés Manuel López Obrador para que mis hermanos mexicanos abrieran los ojos y no fueran a votar a lo estúpido, no fueran a apoyar a esos gobiernos que destrozaron a México, que lo repartieron. Yo les advertí, y ahí están los videos, privatización de México, privatización de Pemex. ¿Qué les dije yo precisamente? Yo les dije cómo es que Estados Unidos había destruido a los diferentes sectores productivos de México. ¿Cómo? A través del Tratado de Libre Comercio. Destruyó el mercado, ¿sí?, productivo en México. El mercado de la producción. Y ya hablo de los productos básicos. Lo destruyeron, ¿por qué? Porque introdujeron a México cantidades enormes de productos a un precio mucho más accesible del que se pagaba en México. Pero no porque los mexicanos quisieran ese producto, sino porque los campesinos o los productores en México únicamente con lo que estaban ganando no les alcanzaba. Entonces tenían que vender su producto únicamente para subsistir. Y sin embargo llegó el de Estados Unidos mucho más barato, pues prácticamente ya no pudieron competir y prácticamente el mercado de producción en México se fue a la ruina. El mercado de carne se fue a la ruina. Introdujeron carne congelada mucho más barata que la fresca que se vendía en México, y bueno, pues la pobreza en México hizo que compraran el producto de Estados Unidos y también terminaron con el mercado de la carne. En cuanto al mercado del petróleo, yo lo dije, le reitero aquí a mis hermanos mexicanos y a aquellos latinoamericanos que no sabían cómo destruyeron a Comisión Federal de Electricidad, cómo destruyeron no la han destruido, pero cómo la estaban destruyendo a Pemex, Petróleos Mexicanos, a Luz y Fuerza del Centro, Instituto Mexicano del Seguro Social para privatizarlo. ¿Cómo lo estaban haciendo a través de las reformas estructurales del señor Enrique Peña Nieto? Aquí le va. Esto inició
No en el año 2000, no, inició en 1986, desde entonces para acá. Con la llegada, me parece que 1986, 1996, no estoy exactamente seguro, cuando llegó el señor Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en México. Mis hermanos mexicanos saben perfectamente quién es esa rata. Inmediatamente el señor Carlos Salinas de Gortari implementó ese Tratado de Libre Comercio que acabó precisamente con la producción mexicana, y luego se comprometió y firmó con el señor George W. Bush, padre, se firmó comprometiéndose a destruir Pemex, porque Pemex representaba una supuesta, ¿cómo le diré?, un mal ejemplo para Latinoamérica. ¿Por qué Pemex? Porque en el año de 1986 todavía México ya producía 3.5 millones de barriles de petróleo diariamente, y puede investigarlo. 3.5 millones de petróleo diariamente. Estaba muy cerca de ser un Saudi Arabia, un Irán, un Rusia. México iba creciendo, pero estaba bajo el dominio del Estado. Pemex, Comisión Federal de Electricidad, todos los sectores estaban bajo el dominio del Estado, bajo la protección del Estado. El señor solamente se comprometió, como los mexicanos estaban muy ligados precisamente a las empresas nacionales, eran orgullo de los mexicanos, no queríamos privatización, entonces él no pudo hacerlo, él solamente se comprometió. Luego vino Ernesto Zedillo y empezó una campaña mediática a través de los medios de comunicación corporativos muy importantes de México, empezando a decir que los mantos petroleros que tenía México estaban empezando a agotarse, que iba a disminuir la producción petrolera, fíjese, que iba a disminuir, lo cual era falso. Yo les dije entonces, es falso lo que están diciendo. México puede inclusive incrementar aún más su capacidad. Lo que pasa es que no quieren. Bueno, empezaron a llevarnos con esa guerra mediática, que es que los mantos petroleros se están agotando y que va a ir disminuyendo la producción del petróleo en México. Empezaron a disminuir la producción, no porque no pudieran producir más, sino porque la intención era entregarla, era desbaratarla, era destruirla, para repartírsela por una parte ellos, comprarla a un precio accesible y luego venderla a multinacionales y transnacionales a un precio mucho más favorable para ellos, no para los mexicanos. Así funciona todo esto. Entonces, fueron disminuyéndola, llegamos en el año 1990 a 3 millones, 1995 rebajó otro medio millón de galones, el año 2010 ya nomás a 2 millones, y últimamente con la llegada del señor Enrique Peña Nieto, que creó todavía las reformas estructurales para acabar de rematar a las empresas nacionales, bueno, pues llegamos a 1.5 millones de barriles diariamente, nada más 1.5 millones, de 3.5 millones anteriores a 1.5. ¿Pero por qué? Como le digo, porque ellos no es que no pudiera producir más, ni que los mantos petroleros estuvieran terminando. Era la intención, desbaratar las empresas. Vayamos a la guerra por el petróleo, que les acabo de indicar, la guerra por el petróleo. México era un mal ejemplo, se estaba convirtiendo en una superpotencia energética. Eso no le convenía a las empresas privadas de Estados Unidos, porque no podían competir con una empresa que podía tener todo el respaldo del Estado y crecer hasta más no poder. Precisamente por eso no les gusta que un gobierno controle los recursos de la nación, porque si inyecta dinero adecuado a esos recursos de la nación, no hay competencia, no hay una sola nación que pueda competir con esa nación. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está produciendo y está repartiendo la riqueza en el mismo Estado y en la gente que vive en ese Estado. Por eso odian a las naciones que tienen el sistema aún bajo el dominio del Estado, o las empresas nacionales, las odian. Pero las odian porque también ellos quieren esa capacidad. Y el problema está, como le digo, que Estados Unidos miró en México un mal ejemplo, lo obligó a destruir su propio sistema petrolero para que no le hiciera competencia a las empresas de Estados Unidos. Usted no lo ha entendido todavía, ¿verdad? Bueno, el que ya sigue mis videos sí está entendiendo todo lo que yo digo. Ahora, otro punto muy importante sobre todo eso, ya sabe cómo destruyen a las empresas nacionales. Eso mismo va a hacer el señor Jair Bolsonaro. Exactamente lo que estoy diciendo lo van a hacer, entiéndanlo. Lo van a hacer, y a quien va a perjudicar es directamente a todos los brasileños. Curiosamente, ahora con la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador, a escaso un año precisamente en la presidencia de México, después de que supuestamente no había reservas petroleras, después de que se decía que los mantos petroleros de México se estaban agotando y que habíamos llegado a 1.4
millones de barriles, 1,5 millones de barriles diariamente. Resulta que en menos de un año México está encontrando yacimientos petroleros enormes, con una capacidad extraordinaria que pueden inmediatamente o en cortos años nuevamente hacer de México una potencia petrolera, y que en escaso un año la producción petrolera de México se ha incrementado hasta 350,000 barriles diariamente. O sea, aparte de que eran 1,500, agreguémosle 350,000 barriles diariamente. Está llegando a los 2 millones a los 2 millones de barriles de petróleo diariamente en México. O sea que está creciendo rápidamente desde la llegada del señor Andrés Manuel López Obrador. Si él no hubiera llegado, estuvieran rematando en estos momentos a Pemex. Entiéndalo que así funciona. Pero con Andrés Manuel López Obrador, bueno, las empresas nacionales están empezando a reactivarse y a crecer enormemente. Y esto beneficia ¿a quién? Al Estado, y beneficia a los mexicanos, nos guste o no les guste. Pero ahí le dejo. Ahora, si quiere un último detalle sobre Brasil, aquí le va. El Instituto de Geografía y Estadísticas de Brasil afirma que la pobreza se implementó o se incrementó 1.1 solamente a este año 2019. 1.1 de 12.5 que había de desempleo en el año 2018, este año 2019 se incrementó a 13.6% el desempleo. 1.1 de incremento de desempleo allá en Brasil. Y no llegó el señor Jair Bolsonaro a salvar a los brasileños. Ahí está. Yo no le miento. Ahí están las cosas, ahí están los hechos, ahí está la información. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.